Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Señor, te damos muchísimas gracias por haber permitido de nuevo este santo sábado reunirnos aquí y hablar de tu palabra, estudiar, Señor, esta escuela sabática, que tú bendices especialmente, Señor, porque haces que todos participen, den y reciban, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, y también para el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, feliz sábado a todos, bienvenidos. La lección 12 de esta semana se titula El Redentor de Job. Y ya en el versículo para memorizar, vamos a profundizar un poco en lo que nos quiere decir la palabra de Dios al respecto de la redención. Vamos a leer, en vez de Isaías 53:4, vamos a leer Isaías 53:4, pero del 4 al 6, para ver un poco el conjunto de lo que se explica aquí. Dice así. Esperad, que no lo tengo. Dice así, pero no lo tengo. Si alguien lo tiene, pues también lo puede leer. Isaías 53:4, del 4 al 6. Dice, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En la mayoría de las versiones dice por su llaga fuimos nosotros curados. De hecho, si buscáis el interlineal, pone por su llaga, es singular, singular femenino. La traducción correcta sería por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fijaros cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le voy a hacer una pregunta para dialogar. Mucha gente piensa, ¿Cristo llevó mis dolores? ¿Él sufrió violaciones? ¿Él sufrió cáncer? ¿Él sufrió cosas que yo estoy sufriendo hoy en día? Mucha gente se pregunta eso. ¿Cuál sería la respuesta que tenemos a todo eso? Porque se dice que sufrió más que ningún humano en la tierra. ¿Cuál sería la respuesta a todo eso? Me gustaría que colaborarais en esta pregunta. Bueno, yo entiendo que en el momento que Él es Dios y se reviste de humanidad, ya es suficiente para decir que ha pasado por donde hemos pasado nosotros. ¿Por qué tenía que hacerlo? Pero en cambio, siendo Dios, se reviste de ser humano. La Escritura dice que pasa hambre. La enfermedad parece ser que, bueno, no se habla, ¿no? Pero sí que en el momento de su captura, de su juicio, es flagelado no una, dos veces, 40 azotes, dos veces. Se le coloca esa corona de espinas que se clava y derrama sangre. Se clava en la cruz, atravesando con clavos sus manos y sus pies. Oye, que claro, ese sufrimiento pocos seres humanos lo han padecido, ¿no? Ahora, yo lo que destaco aquí es que siendo Dios, se reviste de humanidad. Pasaría frío, pasaría calor como nosotros, padecía hambre, etcétera, etcétera, y que en esto se demuestra pues que vivió nuestras aflicciones. Es lo que también dice el texto, que así fue. No sé si hay alguna otra explicación más. Bueno, de hecho se dice que soportó todos nuestros pecados, quiere decir que sintió esto dentro suyo. De algún modo, no sabemos cómo, él nota esto. Todos los tipos de pecado que han pasado por este mundo pasan y pasarán hasta el final. ¿Cómo lo hace? Pues no lo sabemos, pero es lo que sintió y lo que al final acabó con su vida, de hecho, ¿no? Un detalle, para el mismo Satanás fue un golpe tremendo que
Cristo se revistiera de ser humano. Porque él no esperaba que Dios bajase hasta esa humillación. Él aseveraba que Dios era orgulloso, que tenía una ley imposible de guardar y que no comprendía al ser humano, que es lo que la lección muestra, ¿no? Que no comprendía al ser humano sus deficiencias, ¿no? Pero cuando el diablo ve que Cristo se reviste de humanidad, para él fue un golpe. Entonces vio cómo dejó esa divinidad y se humilla hasta ese extremo. Por otra parte, también Satanás se alegra de que el Hijo se encarne, porque piensa, lo mismo que hice con Adán, lo voy a hacer con él. Podría vencerlo. O sea que por otra parte también hay esa explicación que Ellen White nos muestra, pero es interesante ver, nosotros sabemos que la enfermedad en un mundo perfecto no existe, ¿no? ¿Cierto? En el Edén no había enfermedad. Por lo tanto, ¿cuál es la causa primera de la enfermedad? La entrada del pecado. Entonces, Él en la cruz, ¿qué es lo que hace que su corazón reviente? El peso de todo ese pecado de la humanidad. Exacto. De los que habían vivido hasta entonces, de los que vivían en su época y de los que iban a vivir en el futuro. 2000 años después. 2000 años después. O sea que, claro que sufrió nuestras enfermedades y cargó nuestros pecados, los nuestros. Él no pasó físicamente la enfermedad, o no pasó físicamente su propia enfermedad o su propio pecado, porque era libre de pecado él. Pero cargó con todos los nuestros, o sea que él llegó a sentir todos nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo, en él a una. Y eso hace que su corazón reviente. Puestos en esa situación, no podemos decir que no nos entiende. Es imposible decir que no nos comprende. Aparte de otra cosa, que como decías, Él se encarna y por tanto Él es perfecto en un cuerpo humano. O sea, una divinidad, una pureza enfrentándose al pecado horrible. Nos dice Ellen White, nos explica cómo Él sufre mucho más por ser Dios que nosotros. Porque Él es más puro. Cuanto más puro, más sufres. Por eso también dice Ellen White, nos recuerda en el camino a Cristo, cuando más te acercas a Dios, más lejos te sientes. Estás más cerca de la luz, más cerca de la pureza, y te ves más defectos, más cosas que tienes que solucionar, que arreglar, ¿no? Y es muy interesante el hecho de que sea por su llaga fuimos sanados. Fijaros que le hicieron muchísimas cosas a Jesús y fue crucificado y murió por nosotros. Es el pago de la ley, el pago por la transgresión, la muerte. Pero fijaros que es por su llaga, lo que pasa después de su muerte, que fuimos sanados. Vamos a investigar un poco sobre llaga, porque que sea justo llaga, la herida. Si buscamos la palabra, es... espera, la tengo aquí, disculpad. Es jaburá. Jaburá es la palabra hebrea utilizada para llaga. Si buscamos su raíz, es kabar. Perdón, me equivoco. Es jabar, esa base, jabar. Dice, raíz primaria, significa unir. Unir. Literalmente o figurativamente. Específicamente mediante conjuros, fascinar. Encantar, encantador, enlazar, juntar, mago, hacer alianza. Hacer alianza. Compañía, pacto, trabar, unión, unir. La llaga es unir. ¿Qué une? Cristo en la cruz. ¿Qué une? El cielo y la tierra. Dios y el hombre. Es el puente. El verdadero pontífice es Él. Que dice que con una mano, dice Ellen White, se coge a la divinidad, al trono de Dios, y con otra mano coge a la humanidad. ¿Y qué lo une? La llaga. Dices, esa herida
es la que marca la unión y significa unir. Entonces, pacto hemos dicho también, ¿no? Alianza. ¿Qué atraviesa esa lanza? Atraviesa su bazo. ¿Qué cae de esa herida? Sangre y agua. ¿Dónde cae esa sangre? ¿Al terra? ¿En el suelo? ¿Solo al suelo cae? ¿Dónde va a caer esa sangre? Al arca que estaba debajo. Al arca de la alianza. El arca de el pacto. O sea, en la misma llaga ya se está certificando el pacto. Físicamente, la sangre une a Cristo con el arca. Es esa sangre la que nos limpia, la que nos une. Es el Cordero de Dios físico. Sin esa llaga, no es Mesías. Es curioso, ¿eh? Es lo que certifica al Mesías. ¿Y quién pidió que se hiciera esa llaga? ¿Quién pidió que se comprobara la muerte de Cristo? ¿Quién fue? Los fariseos. Ellos mismos fueron utilizados por Dios también. Formaron parte de su propia perdición y parte de la profecía. ¿Y recordáis esa llaga, cómo significaba esa relación con el sábado, esa relación con la venida de Cristo? Lo estuvimos presentando. Todo está ahí. Resulta que en Habacuc 3.4, recordáis que hablaba, Elena White recordaba que Habacuc 3.4 está mal traducido, que dice que en la mano está en el esconditerio de su poder. Y Elena White dice que no, que es costado. Y llaga también. Costado, en su costado. Sí. Side. En el costado está el escondedero de su poder. En su costado es de dónde sale. Dice que salen, dice cuernos, poder, en algunas traducciones. Pues Habacuc, tiene la misma raíz que Jabar. Si lo buscáis en la Strong, es la misma raíz. Justo en Habacuc habla de Jabar, de la llaga. O sea, todo está combinado, todo está unido. Unir. Si no estamos unidos como pueblo, no estaremos escondidos en su llaga. Es esa herida que nos mantiene unidos. Tantas veces los nombres dan un significado ya a lo que era el mensajero para dar el mensaje. Es impresionante. Es impresionante. Y es paradójico que en la Iglesia, que yo, por lo menos en mi experiencia de Iglesia que he tenido a través de 40 años, nunca haya oído un sermón sobre el costado, sobre la llaga, nunca. Siempre se ha hablado de la cruz, pero nunca se ha mencionado la llaga, el costado herido. Impresionante, es que es determinante. Es decir, que es una verdad que el Señor está mostrando hoy, que su pueblo aún no conoce. Sí, El pueblo de bueno, sí, sería el pueblo establecido, porque es que está explicado y además no solo por la traducción del hebreo, sino por la simbología de los descubrimientos de Ron, o sea, físicamente. La arqueología nos lleva a eso, ¿no? Y es muy interesante todo ello, no sé, es para pensar. Y es curioso que hoy en día toda esta cuestión del simbolismo que hay en la Biblia se esté rechazando, solo porque este mismo simbolismo lleva a un mensaje, que hoy en día es el mensaje de la fecha. Pero la mayor parte de los adventistas del séptimo día dicen que esto no importa, que para qué tanto, de hecho ponen algunas citas de Elena White que supuestamente quieren decir que no deberíamos de poner atención a simbolismos, genealogías y todo este asunto. Y más sin embargo, nosotros vemos que cada cosa que está en la Biblia está por algo, obviamente, Dios lo ha dejado por algo y nos quiere mostrar y nos quiere enseñar muchas cosas. ¿Pero qué? Nosotros cerramos nuestra mente con prejuicios. ¿Por qué? Porque solamente porque no estamos de acuerdo con un tema, resulta que ese tema, pues a mí no me conviene, no lo quiero ver. Y por lo tanto, todos los demás simbolismos
van a parar a la basura. Por lo tanto, el santuario va a parar a la basura porque es un tema de simbolismo. Y es muy triste ver a personas que supuestamente saben tanto, entre comillas, pastores, qué sé yo, gente estudiadores de la profecía, que digan que esto no importa, que no deberíamos de poner atención, que solamente el amor de Cristo y ya está. Está escrito en Isaías 53. Si aceptamos Isaías 53 como la profecía de la muerte de Cristo, Isaías fue mucho antes de Cristo y explicó todo lo que iba a sufrir Cristo. Y Cristo lo cumplió a la perfección. Esta parte no la vamos a coger, esta parte también está explicada ahí. Por su llaga fuimos sanados. O sea que hay realmente algo profundo en esa herida y que abarca mucho más. Y creo que vamos a ir viéndolo conforme vayamos acercándonos al tiempo final. Sí, pero no sé si... Sí, quería decir... se me ha ido. Esto este texto, que por su llaga fuimos nosotros curados, siempre se menciona que es los clavos, ¿no? La herida de las manos y los pies, ¿no? Porque se ha traducido en algunos lugares como sus heridas, pero en realidad es su herida. Es muy curioso. Y en la mayoría de traducciones es su herida. La auténtica traducción sería esto, la llaga del costado, no Su de herida. las manos y los pies, sino del costado. Esa es la más simbólica. Evidentemente, todas están mostrando que Él sufrió por nosotros. Pero concretamente de esa es donde sale el último reservorio de sangre, da toda su sangre. Si no hay esa perforación, no puede dar toda su sangre, como también está explicado. Como el cordero también se sacrificaba y se sacaba toda su sangre. Si no hubiera habido la perforación, no hubiera sacado toda su sangre. O sea, es muy significativo. También el hecho de que sea la sexta herida que recibe. Porque tenemos la de la cabeza, las manos, los pies. Son 5 perforaciones y queda la sexta. Es muy curioso. O sea, cuando nos dice que es como que nos tenemos que esconder en esa llaga para ser del pueblo final. Si no volvemos a nacer por ahí, no vamos a recibir la lluvia tardía, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, siempre, ¿por qué ahora conocer todo esto? ¿Por qué el arca del pacto ahora conocer todo esto? ¿Por qué Ron ahora? Digo ahora, pues son hace 30 o 40 años, pero puesto en la historia es el final del tiempo, ¿no? Algo corre alrededor del tema de la llaga, ¿no? ¿Qué más dice? La lección dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Bueno, esto ya lo estuvimos hablando alguna vez, cómo esa oración intercesora es la que hace que también tú te sientas mejor y tú recibas bendición del Señor, ¿no? ¿Sabéis lo que significa Job? ¿Alguien lo ha buscado, Job? Lo digo porque es fácil buscar estas cosas. No sé si todos los que tenéis móvil, hay una aplicación que se llama My Bible y aprovecho para que la podáis descargar y veréis que ahí es fácil de encontrar todas estas cosas. Y si algún nombre os da vueltas por la cabeza y veis que algo tiene que significar, normalmente significa algo. Job, que hemos dicho que representaba a quién, a Cristo mismo, ¿no? Era como una analogía de Cristo mismo, del sufrimiento de Cristo. Pues Job significa odiado. Odiado. Como Cristo. Odiado. Y dice que del concepto de perseguido, como Cristo, pero también como quién, que también hemos dicho que Job representaba. Ojalá. Bueno, sí, todos. Quiere decir que los 144.000, esos que serán odiados y perseguidos, ¿no? Hasta el final. O sea, el pueblo de Dios. La lección del domingo habla de la frase, mi Redentor vive. Bueno, ya estuvimos hablando sobre ello, ¿no? Cómo era curioso que ya en Job, en ese libro que se escribió antes que Génesis incluso, dicen, estuviera tan presente el concepto de la redención, ¿no? Más abajo nos hacen leer Juan 1, del 1 al 14, y ese sí que me gustaría que lo pudiéramos leer. Juan 1, del 1 al 14, si alguien lo tiene, lo encuentra antes que yo. Juan 1, del 1 al 14.
Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Interesante esto, ¿eh? Juan era ¿quién? El segundo Elías, ¿no? Habrá también el espíritu de Elías, en el tercer Elías. También tendrá que hacer esto, ¿verdad? Ese mensaje del tiempo final será ¿para qué? Para que todos crean por él. Ese mensaje, todos tendrán que pasar por él. O sea, que abracemos la verdad presente porque ese es el mensaje que nos va a acercar al Señor, a prepararnos para su venida. Es lo que está diciendo aquí. No era Él la luz, sino para dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La lección nos hace reflexionar, ¿no? Cómo aquí vemos en estos versículos la creación y la redención juntas. En los primeros versículos habla de la creación, dice, por Él fueron hechas todas las cosas, y luego lo une con la redención. Pero es muy curioso que en estos dos versículos que hemos comentado, hubo un hombre enviado de parte de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino para testimonio y para preparar al pueblo. Fijaros qué versículos son, es muy curioso, porque estamos hablando de que representa también al tercer Elías. Son los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. Es muy curioso porque en la lección vamos a ver cómo hay versículos que otra vez nos están como marcando, numerologías de versículos que nos marcan las zonas. Es muy interesante. Y dice que el Verbo era la luz verdadera. ¿Qué es el Verbo? ¿O quién es el Verbo? El Verbo es Cristo Jesús. ¿Y el Verbo como palabra qué quiere decir? Bueno, bueno, la palabra que quiere decir acción, sí, también. Pero si tenemos que la palabra es Dios o es Cristo, cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, el libro, la palabra está escrita aquí. O sea, que estamos ante Cristo. El Verbo era Dios. O sea, fijaros lo interesante y lo curioso. El lenguaje dice que estamos ante el trono de Dios cuando abrimos la palabra. Claro. Es que como si abrieras el... Hay que abrirla y leerla sí, con una reverencia, una oración, porque es estar en presencia de Dios. Es curioso cuando has hecho abrir. Claro, ¿qué pasó cuando Cristo murió? El velo se rasga, ¿no? ¿Y que tenemos acceso libre a dónde? Al lugar santísimo. Porque a través del velo, ¿y el velo qué es? Su carne, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Que tengamos que abrir para llegar al trono, ¿no? A través del velo llegamos al trono. Y Él representa también esto. O sea, es muy, muy bonito lo que acabas de decir. Y vamos un poco a mencionar lo que es el tema de la redención. Muchas veces quizás hablamos de redención y no buscamos lo que quiere decir. Y es muy interesante ver lo que significa redención. Porque redención, nosotros siempre pensamos con librar, rescatar, también significa comprar, que pagó. ¿Cómo pagó Él? Aparte de con su muerte, ¿cómo pagó? ¿Qué dio a cambio? Toda su sangre. Su sangre. Volvemos otra vez. Unidos por su sangre. ¿Qué es lo que el Vaticano ahora me ha venido que está utilizando también, ¿no? Los ecumenismo de la sangre. O sea, es paralelo a lo que estamos enseñando ahora. Él está diciendo que todos
pero no por la sangre de Cristo que aquí estamos hablando, no. Él está hablando de que, como todos los cristianos mueren, somos todos uno. Que el enemigo sabe quiénes son cristianos y nosotros no. Fijaros el juego, ¿eh? O sea, somos uno en la sangre de Cristo si nosotros queremos seguir a Cristo, si queremos seguir su ley, etcétera, etcétera, ¿eh? Evidentemente. Pero fijaros, hay una definición de redentor dentro de la misma Strong, de la palabra, que dice casarse con la viuda, con su viuda, con la viuda de un pariente, para redimirla. ¿Recordáis lo que estuvimos hablando de la muerte del pecado? Que el pecado muere ¿dónde? En el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros estábamos casados con el pecado, Él muere con nuestro pecado, y al morir quedamos viudos como iglesia. Y entonces podemos, ¿qué? Volver a casarnos ¿con quién? Con Él resucitado, volver a nacer. Está bajo la ley del matrimonio la relación con Dios. Y es Romanos 7, del 2 al 6, ahí lo explica claramente. Entonces, fijaros cómo redimir está definiendo esto, ¿eh? Casarse con la viuda. ¿Quién es la viuda? Nosotros, la iglesia, quedamos viudos. Entonces podemos volver a casarnos. Entonces Cristo, cuando nos redime, se casa con nosotros, de nuevo. Es bonito. Volvemos otra vez a la ley del matrimonio para entender la relación con Dios. Y a la vez la misma palabra que es Gaal. Como Ruth, estuvimos hablando hace un tiempo de la relación de Ruth con vos, y ahí está también todo el simbolismo. Exacto, sí, exacto. Ahí se habla de redimir, de hecho. La misma palabra se utiliza para ello. Y la misma palabra que es Gaal, que se escribe igual y todo, se puede utilizar pues para decir todo lo contrario. Es muy interesante, es repudiar, profanar, inmundo. Porque cuando Dios muere por nosotros y nos redime, todos acogerán, todos recibirán esa redención, todos quieren esa redención. O sea que va a haber gente que se querrá casar con Dios, gente que será repudiada porque no querrá casarse con Dios. Ese es el primer matrimonio que tendríamos que tener siempre presente. La lección del lunes nos hace leer una cita de Elena White del Comentario Bíblico Adventista. Dice que Cristo no tomó sobre sí una humanidad solo aparente, tomó la naturaleza humana y vivió la naturaleza humana. No solo fue hecho carne, sino también fue hecho semejanza de carne de pecado. Nos recuerda el Comentario Bíblico. Dice la pregunta, piensa lo que significa que Jesús haya tomado la humanidad. ¿Qué nos debe decir eso acerca de cuán estrechamente puede Él identificarse contigo en cualquiera de las luchas que estés afrontando ahora? Ya lo hemos hablado, cómo ese dolor Él lo sentía más poderosamente, por el hecho de ser Dios. Humano, pero puro. En la lección del martes vamos a leer Marcos 8:31. Si lo tenéis por aquí. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Antes hemos visto que había sufrido nuestras enfermedades y había cargado con nuestros pecados. Fijaros cómo a través de eso y en ese contexto es cuando habla de la llaga. O sea que la unión con Dios, con Cristo, es en ese sufrir o en esa prueba diaria. Cuando nosotros sufrimos una enfermedad o nos arrepentimos por algo, cometemos un error, lo que sea, ese pecado Él ya murió por él. Y entonces, ese sufrir nuestro es lo que nos lleva a unirnos con Él también. Las pruebas de limpieza, las pruebas de mejora, de perfeccionamiento nuestra, esas pruebas son las que nos van acercando a Él cada vez. O sea, es curioso cómo esas enfermedades, esos pecados, nos unen a Él.
en ese sentido, porque Él los cargó. O sea, en ese concepto también tenemos la unión. Cuando nosotros estemos sufriendo alguna situación, pensemos que esa situación que sufrimos, sea por lo que sea, en algún momento el Señor la va a reconducir para bien, si nosotros seguimos ante Él. Y eso va a hacer para que estemos más cerca de Él, unidos a Él, en esa situación. Pero fijaros otra vez, nos hace leer textos paralelos, Marcos 8:31, Lucas 9:22 y 24:7, que hablan de estos momentos, ¿no? De justamente esto, ¿no? De ese, Marcos 8:31, cuando dice que debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, condenado a muerte y resucitar al tercer día. Fijaros qué curioso que otra vez el versículo 31 nos habla de que muere y resucita a los 3 días. Y el paralelo que es Lucas 9:22, nos habla del 22, el famoso número 2 veces bendecido por Dios, también nos habla de lo mismo, resucitado al tercer día. Es muy curioso, realmente curioso. Siempre hemos dicho que en el inicio la Biblia nunca estuvo numerada, pero es curioso cómo estas personas que la numeraron de alguna manera tenían que recibir inspiración para poder hacer todo esto. Fijaros también cómo en el camino a la obediencia a Dios, porque más adelante nos habla, la lección dice, Jesús tenía que morir por nosotros por causa de la obediencia a la ley, que aunque central para la vida cristiana, no es lo que salva a los caídos. Entonces nos cita Pablo, dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, ¿qué nos está recordando? Jesús, evidentemente, cumple la ley al morir en la cruz. Pues cumple la ley que es que el pecado, la paga de pecado, ¿qué es? La muerte. O sea, que en su vida y en su muerte, Él cumple la ley. Pero, que nos recuerda, evidentemente, la ley no es lo que nos salva. Es esa muerte redentora, es esa sangre que da por nosotros la que nos salva, la que nos limpia. Pero en cambio nosotros, ¿qué? Por amor a Él, por amor a Dios, ¿qué hacemos? Guardamos su ley. Es a la inversa, ¿verdad? Pero este hecho de que Él tenga que morir es precisamente porque la ley está ahí y no se puede quitar, no se puede anular. Exactamente. La ley demandaba muerte, porque el hombre ha pecado, pues el hombre debe morir. Él toma el cuerpo humano y muere en lugar nuestro, porque la ley demanda muerte. Si la ley hubiese sido injusta y se tuviese que quitar, Él no tenía por qué morir. En cambio, muere porque la ley demanda muerte. Y eso es lo que el diablo decía, ¿no? Que la ley era injusta. Aquí Cristo demostró que la ley era justa. Por eso tiene que morir, porque la ley demanda muerte del transgresor. Y que el pecado es serio. Claro. Tiene es consecuencias gravísimo. serias. Claro. O sea, De muerte eterna tiene consecuencias. Es decir, que para aquellos que dicen que la ley ya está clavada en la cruz, que no sirve, ¿no? Cristo muere porque la ley demandaba eso y la ley está vigente. Por eso muere. Exacto. Si no, no tendría por qué. Exacto. Y aquí un poco lo que hemos visto en Juan 1, del 1 al 14, como empezaba por la creación y acababa por la redención, vemos como es un camino, ¿no? Un camino en el cual todos debemos recorrer, ¿no? Primero nos muestra siempre en la palabra de Dios, incluso en Segunda de Pedro y demás, cuando nos quiere explicar algo sobre el final o sobre Cristo, empieza por la creación. Con Job pasa también, ¿no? ¿Cómo Job reacciona? ¿Recordáis esas 70 preguntas? Job reacciona cuando Dios le hace reflexionar sobre la creación. Y cuando acaba de hablar de la creación, ¿de qué habla? De un momento especial, ¿eh? Habla de la venida, le describe, ¿eh? O sea que, otra vez lo mismo, de la creación, ¿qué pasa con el año de la venida? ¿Qué pasa con 2031? Lo mismo, ¿no? Vamos a la creación
para conocer el futuro, vamos atrás para ver adelante. Pues lo mismo funciona con la creencia, con nosotros, con el acercarnos al Señor. Vamos a la creación, luego comprendemos la redención, que es esa muerte que nos da la opción ¿a qué? A llegar al 6, a llegar al 6000, a ese séptimo milenio, a la vida eterna. Pero cuando comprendemos esto, luego nos queda ¿qué? La vida diaria. Y la vida diaria, ¿cómo la tenemos que regir? ¿Sobre qué no la tenemos que regir? ¿Cómo hacemos para vivir? ¿En qué nos miramos? ¿En qué espejo nos miramos para seguir? Contestad. No quiero quedarme así en la... ¿Qué es lo que nos marca la vida diaria para tomar decisiones? ¿Qué es lo que nosotros pensamos si lo haremos para la gloria de Dios o no? ¿Qué es lo que nos hace decidir si lo hacemos bien o no? La ley, ¿no? La ley es lo que nos hace ver si estamos en condiciones. Es lo que nos va a hacer en cada momento ver si estamos en buena dirección, ¿no? Es lo que nos va a hacer vivir en buena dirección. Y lo vamos a hacer por amor. O sea, creación, redención, obediencia. Cuando vemos lo que hizo, cuando vemos cuando envió a su Hijo, luego no nos queda otra que obedecer. Es la consecuencia de amar. ¿Verdad? Cuando tú estás a tu padre lo amas y por eso lo obedeces, ¿no? Esa sería la comparativa. Y fijaros cómo en esta redención, que se cumple, hemos comentado, y ya lo dijimos la otra vez, nosotros estábamos pues como adulterando, ¿no? Al estar casados con el pecado, desde luego, ¿no? Vimos como esa ley estaba escrita ya en los mandamientos, ¿no? No cometerás adulterio, ¿verdad? Y como esa ley marcaba la relación con el Señor. Cuando tú estás casado con el Señor no puedes empezar a buscar otras relaciones, otros dioses, ¿no? ¿Habéis visto qué número de mandamiento es no cometerás adulterio? ¿Sabéis qué mandamiento es? ¿Lo habéis buscado? 7. El 7. Otra vez. El séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. ¿Cuándo es la unión definitiva con Dios? Cuando la Nueva Jerusalén. Bueno, definitiva. Bueno, cuando ya viene Cristo, Sí. ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Cuando viene Cristo ya no hay vuelta atrás. Esa es la unión de Cristo con su iglesia, ¿no? Con su iglesia pura, ¿verdad? Fijaros otra vez, ¿eh? El séptimo es la ley del adulterio. Otra vez relacionado con el matrimonio. Ese momento final. Bueno, seguimos. En la lección del miércoles nos habla del sufrimiento del Hijo del Hombre, ya lo hemos hablado quizás con respecto a Isaías 53, pero me llama la atención el comentario que hace la escuela sabática que dice, y la gran pregunta es cuán justo es Dios en el cielo mientras Job en la tierra sufre solamente para ayudar a refutar las acusaciones de Satanás. ¿Creéis realmente que Job sufre solamente para refutar las acusaciones de Satanás? ¿Solamente para eso? ¿Cuál es vuestra opinión? No me dejéis en silencio, que la grabación en silencio queda fatal. Un testimonio. ¿Y cómo hemos dicho que está todo escrito? En la palabra de Dios está todo escrito ¿para quién? Sobre todo para los que quieren, los que han de vivir, los que han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Y qué hemos visto? Que se relacionaba la comparación con los 144.000, con el sufrimiento, con el cambio. Job es mejor luego, ¿verdad? ¿Job aprende cosas o no después de todo esto? ¿Aprendió cosas Job o no? Entonces conoció a Dios verdaderamente. Job 40, ¿qué dice? Esto lo estuvimos hablando, creo que en la primera que también, quiero recordar que me tocó. Estuvimos hablando de cómo Job
No recuerdo ahora, es que... Ahora no recuerdo exactamente cuál era, si era 40 o 42. Creo que es esto. Yo conozco que todo lo puedes y que no puede estorbarse ningún propósito tuyo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba sin discernimiento. Eso es el capítulo 42, versículo 3. Dice, yo hablaba sin discernimiento y ahora comprendo. O sea que Job también recibió una enseñanza. Antes no comprendía, ahora comprendía. Y eso estuvimos hablando que también representaba que Job era un hombre recto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero recibe esto, para ejemplo de muchos también, y para ayudar a muchos, porque Elena White que dice también, que todo lo que sufrimos, ¿lo sufrimos para qué? Para poder aconsejar a otros también, para poder ser mejores hermanos también. Experiencias que van a ayudar a otros a sobrellevar esas experiencias. O sea que Job, imagino después de sufrir todo esto, ¿cómo debía ser con sus hijos de nuevo, con su esposa, con los que conociera? ¿Qué testimonio daría? Yo he pasado por esto, esto y esto, pero aguantad, mi Redentor vive. O sea, no es solo un capricho de Dios de que Él pasara todo esto. Dice que, la lección nos dice que el libro de Job queda como incompleto, que no nos explica del todo, que no se entiende del todo si no pones la cruz, evidentemente, pero nos explica muchas más cosas el libro de Job. El día a día de cada uno también lo explica, el día a día del que sigue al Señor, que va a ser lleno de ¿qué? Va a haber problemas, básicamente, y más conforme va pasando el tiempo. O sea, tiene que ser una referencia, un libro de referencia para nosotros, creo yo, ¿no? En la lección del jueves hay una cita de Elena White del conflicto de los siglos que dice, los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de buscar tan solo su propia exaltación con las exigencias de sumisión y obediencia por parte de sus criaturas, y había declarado que mientras que el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no practicaba la negación ni hacía sacrificio alguno. Esa era la teoría de Satanás. Entonces se vio que, para salvar a una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el mayor sacrificio que el amor pudiera inspirar. Después, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, fijaros, cuanto más la lía Satanás, más se exalta la divinidad del Señor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso no quiere decir que el pecado sea necesario. Entendámoslo bien. Satanás la va a liar, no te preocupes. Se verá luego más el poder del Señor. De hecho, por eso aún el pecado también está presente en la tierra. Para que la gente pueda discernir entre la verdad y el error y decida por sí misma. Se vio además que mientras que Lucifer había abierto la puerta al pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Por eso era necesario que Él muriera también. Aparte de la ley, tenía que mostrar al universo la verdad real, que Satanás mentía. Lo interesante de todo esto es que también en su muerte, que, como dice 2 Corintios 5:19, no tiene en cuenta al hombre sus transgresiones. No tiene en cuenta al hombre sus transgresiones. Por eso podemos siempre acudir a Él. Siempre tenemos la posibilidad de ir a Él. Hasta el punto en que lo neguemos tanto que neguemos al propio Espíritu Santo, pero mientras tanto podemos ir a Él. La lección del viernes
Nos recuerda, dice, ahora es el juicio de este mundo, continuó Cristo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Evidentemente, levantado de la tierra era crucificado, colgado. El deseado de las gentes nos cita también en página 579, dice, pero la obra de la redención humana no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las acusaciones de Satanás que había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Hay un antes y un después de ese momento. Los ángeles, tanto como los hombres, son atraídos al Redentor. Muy bien, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más de la lección. En principio la dejaríamos aquí. Un poco quedarnos con todo eso, ¿no? Con el tema de esa llaga, con el tema de esa redención, lo que significa, y cómo creación, redención, obediencia son un proceso que debemos seguir para acercarnos cada día más al Señor. Las dudas que tenía Job, ¿no? Como que le decía a Dios, tú no has experimentado lo que vivimos los seres humanos, ¿no? Pues bueno, la respuesta estuvo allá en la cruz, ¿no? Exacto. Cómo se encarna y sufre lo que tal vez ninguno pueda sufrir, ¿no? Para recuperarnos. Ahí se responde a Job. Exacto. Muy bien, pues sin más, aquí acabaríamos la escuela sabática. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por todo lo que has mostrado en esta escuela sabática, Padre. Gracias porque si te lo pedimos, Señor, tú siempre respondes. Gracias por haber abierto nuestros corazones y ayudarnos a comprender más sobre tu voluntad. Señor, te pedimos que estés con todos aquellos que están también al otro lado de la red, para que todos podamos tener un bonito día. Bendice, Señor, ahora también a Víctor en el culto. Te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Amén.